Bienvenido mi gente una vez más a Charlo en Vivo. Yo soy Joel Silverio y como de costumbre llevándote lo mejor del espectáculo aquí en la ciudad reina. Acompáñenme. Bueno mi gente bella, aquí me encuentro con una de las princesas de la bachata. Definitivamente después de ese gran espectáculo que dio ahora mismo en el Carnaval 2013 en su 16ª edición. ¿Cómo te sientes la primera vez que vienes a Charlo, Leslie? Es mi primera vez aquí en Charlotte y me siento muy bien poder brindarle la música a mis fans aquí en el carnaval del año 16, que es un honor para mí recibir esto en este día. Bueno, para ti 2012, 2013 significan 2 años de puros éxitos. ¿Qué me puedes decir y con qué vienes más adelante? Puedo decir que estoy muy feliz, ha sido mucho trabajo, ha sido mucho sacrificio. Acabo también de terminar mi último año de la escuela secundaria, entonces ha sido un año muy grande para mí y también ahora en una semana voy a debutar mi nuevo álbum, entonces espero que la gente les guste. El 25 de este mes ya va a salir, va a tener un poquito de todo, un poquito de mis raíces de la bachata, pero también mis influencias americanas como el pop, R&B, y yo creo que tiene un poquito para cada persona. Aquí me encuentro con uno de los grandes, el niño mimado de la ciudad de Miami, DJ África. Bienvenido al show. Hermano, ¿qué te puedo decir? Aquí agradecido por segunda vez aquí en Charlotte, con mi linda gente, los latinos especialmente, contento de estar aquí. Bueno, para la gente que no sabe, DJ África directamente desde Ecuador, Guayaquil, se ha basado en la ciudad de Miami, donde le ha ido bastante bien. Uno de los DJs más importantes de esta ciudad, amiguito personal, nada más y nada menos de Emilio y Gloria Estefan. Háblame un poquito de eso. ¿Cómo está eso de los soberanos? Van bien, tenemos 4 nominaciones y esperamos salir airosos en algunas de ellas. Esperemos en Dios que nos dé suerte y vamos a ver qué pasa. Bonao City solo cría gente humilde. Él dice que pretende salir airoso de eso. Definitivamente el ganador de la noche va a ser Héctor Acosta, el Torito, tanto nacional como internacionalmente, porque también este 2013 creo que vienen proyecciones internacionales también. Así es, vienen muchas cosas interesantes en lo que resta de año y esperamos en Dios que nos dé salud para culminar las metas que nos hemos propuesto, y vienen discos, vienen conciertos, viene de todo. Claro que sí, tú sabes que dentro de la historia del merengue, un tiempo estuvo Johnny Ventura revolucionando el merengue, luego vino en los 90 la Coco Band revolucionando el merengue a cabeza de este señor que está aquí. Tuviste que ver mucho con los arreglos musicales, con lo que son las letras, y ahora sigues evolucionando el merengue. ¿Qué podemos hablar de esto? Tú sabes que, como te decía, no es fácil porque la música cambia demasiado. Ya hoy tenemos una música tecnológica prácticamente, uno tiene que estar untándose de ella para que la nueva generación asimile lo que hacemos los merengueros. Yo creo que eso, ahí es que está el secreto para tú poder mantenerte con los tiempos. Exactamente, yo como locutor de Latina 102.3 FM, Quinito, y como conocedor de la música, ya colega tuyo allá en República Dominicana hace un tiempo, el tema tuyo estuvo ocupando los primeros lugares de popularidad con Separación de Viernes. ¿Esto es algo que forma parte de tu vida? ¿Tú tienes una separación de viernes en tu matrimonio? Tú sabes que no.